Ahora vamos a hablar acerca de los miedos, como lo habíamos anticipado ya en el comienzo de nuestro programa. Vamos a hablar un poquito de miedo, de fobias, de situaciones traumáticas, y para ello convocamos a la doctora Patricia Herbach. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctora, ¿qué son los miedos y por qué se pueden generar? Bueno, los miedos, en realidad tener miedo es natural, Marcelo. Sí. El miedo es una respuesta natural que tenemos todos ante determinada situación que puede poner en riesgo nuestra integridad física, psicológica, o ser potencialmente una situación de riesgo. Entonces, el miedo es una respuesta adecuada. Por ejemplo, si yo tengo miedo de cruzar una avenida de 4 bandas cuando el semáforo está en rojo para mí, o sea, me inhabilita a pasar, bueno, es muy adecuado que tenga miedo porque de lo contrario correría riesgo de vida. Ahora, el miedo patológico, digamos, sí, que vamos a ir avanzando hacia las fobias, tiene que ver cuando estoy en la misma situación, por ejemplo, en una avenida de 4 bandas, con el semáforo que me habilita a pasar y soy incapaz de cruzar. Me siento como inhabilitada, estoy bloqueada para dar un paso y empiezo a tener sensaciones corporales como, por ejemplo, sudoración, me descompongo, no soy capaz de avanzar en una situación determinada, que puede ser una situación natural como esta de cruzar una calle. ¿Pero por qué ¿Sí? se puede dar esto, doctora? Si una cosa que es casi normal, cruzar una calle. Claro, porque cuando el miedo se transforma a través de una situación traumática determinada en una fobia, nosotros llamamos fobia en el ámbito médico y psicológico y psiquiátrico, a esta patología, digamos, este miedo desmedido, irrefrenable, este miedo irracional ante una determinada situación que puede ser real o imaginada, puede ser incluso una situación anticipada que nunca llegue. Y sin embargo, igualmente tengo miedo. Entonces, ahí estamos frente a una patología. ¿Y cómo esto se genera? Se genera a raíz de determinadas vivencias que hemos tenido generalmente en la infancia, pero también puede ser una vivencia actual, ¿sí? Puede ser que una persona no tenga ningún tipo de fobia en su estado, en su etapa adulta, pero por ejemplo ha sido víctima de un asalto o de un hecho de violencia, o ha presenciado algo que la ha impactado mucho a nivel psicológico, y entonces puede desarrollar una fobia. O sea, que se transforma primero un miedo, después en un trauma, y esto desemboca en una fobia. El miedo se transforma en fobia a través de un trauma, así sería. Es. ¿Sí? Una situación traumática es como una herida. Sí. Es como una herida que tenemos que no es obviamente una herida física, sino una herida a nivel psicológico. Entonces, cuando algo vamos a tomar el ejemplo de la herida, digamos, no se trata adecuadamente, se puede convertir en lo físico en una infección, incluso hasta en riesgo de vida, ¿sí? Lo mismo sucede con los traumas que no se tratan y que se pueden convertir en una fobia. Luego de la fobia puede ser un ataque de pánico, por ejemplo. Ataques de pánico durante el tiempo que uno lleve sin tratamiento. Muchísima gente hoy en día conversando ha pasado situaciones muy feas, como por ejemplo las de un asalto traumático, vamos a decirlo. Y después no quieren salir. ¿Cómo recuperamos a esta persona? Bueno, es importante la consulta a un profesional, porque lo primero es diagnosticar adecuadamente, ¿sí? De hecho, cualquier persona que esté frente a una situación de este tipo, un hecho violento, probablemente va a desarrollar determinados mecanismos defensivos para protegerse de eso, y va a tener miedo, por supuesto. Ahora, si el miedo pasa a ser algo excesivo, algo irracional que la inhabilita a la persona para llevar su vida normal y natural, familiar, social, laboral, entonces ahí estamos en presencia de una fobia y debemos hacer una consulta adecuada. Mucha gente opta por consumir medicamentos. Eso no es adecuado, eso es irresponsable, si me permitís decirlo, porque profundiza el cuadro y no ataca la causa de la patología. ¿Por qué hay gente que, por ejemplo, tiene determinadas fobias a animalitos que son totalmente inofensivos, como un gato, una tortuga? Hay gente que le tiene fobia, que no puede ni verla, que le repele. ¿Por qué puede suceder esto, doctora? Las causas, en realidad, de las fobias no son claras, Marcelo, pero la fobia es una patología para que te des
una idea de la dimensión que esto tiene, es una patología que afecta aproximadamente, dicen las estadísticas, a un 5% de la población mundial. O sea que estamos hablando, 1 de cada 20 personas padece algún tipo de fobia. Los investigadores y nosotros que estamos en la temática y tratando permanentemente pacientes, tenemos que hacer el trabajo de detectives para ir buceando el origen de las fobias. No es tan simple verlas porque no es una relación directa generalmente. A veces sí, puede ser, por ejemplo, no sé, que cuando un niño era pequeño se lo asustaba, incluso hay experiencias que se han hecho con cada vez que se acercaba un niño un conejito de peluche, entonces se hacía sonar un sonido, se lo exponía un sonido muy fuerte, entonces el niño desarrolló una fobia cuando antes no tenía fobia a ese animal. Pero a veces no es tan directo. A veces una persona ha tenido un hecho traumático, por ejemplo, por decirte abusos sexuales, que son en realidad lamentablemente ahora tan comunes. Sí. Bueno, un niño que ha sido víctima de un abuso sexual puede desarrollar determinadas fobias sexuales o no, o puede desarrollar otro tipo de fobias que no tienen que ver con lo sexual, pero el origen sería la situación de sometimiento y de abuso de parte de un adulto que el niño está esperando que lo cuide y lo proteja y lo contenga y sin embargo abusa de él. Ojo, cuando digo adulto pueden ser los padres o puede ser cualquier adulto. Sí. Los adultos estamos, digamos, en la situación de cuidar a los niños, deberíamos. Y en el caso de las personas mayores que sufren alguna situación traumática, un accidente, cualquier tipo de estos imprevistos, y desarrolla esta situación traumática, o sea, la va desencadenando en una fobia, ¿se recupera rápido? ¿Cómo es el proceso? Bueno, depende justamente de los mecanismos que la persona pueda ir trabajando y los recursos que la persona tenga. No siempre no es una ciencia exacta el ser humano, y entonces habrá que ver qué tipo de recursos puede ir desarrollando esta persona para ir abordando su problemática. Entonces, el tiempo es incierto, no podemos decir, bueno, tenés una fobia, en 2 semanas te curás, en 1 mes, o en 2 meses, o en 2 años. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se pueden abordar de modo efectivo las fobias y que la persona se vea librada de esta patología que la inhibe en su vida cotidiana. Por último, doctora, ¿qué le aconseja a esas personas que tienen temor, que tienen fobia o que tienen pánico ante determinadas situaciones? ¿Qué le aconsejamos? Bueno, lo primero es que puedan sincerarse, porque a veces no estamos dispuestos a transparentar esto frente a otros por determinados motivos. Entonces, buscar un profesional que pueda diagnosticar esto. Las señales de alerta son, por ejemplo, si yo tengo que subir a un avión, tengo que viajar en avión. Normalmente el 95% de las personas que deben abordar un avión tienen algún tipo de ansiedad. Pero si yo tengo que abordar un avión dentro de 2 semanas y desde ahora no puedo dormir porque tengo sudoración profusa, tengo temblores incontrolables, tengo insomnio porque tengo que exponerme a la situación de viajar en avión. No está bien. Claro, no está bien. Tengo que buscar ayuda porque estoy con un problema que excede a la ansiedad normal que produce una situación que implica cierto riesgo, como viajar en avión, aunque el avión es uno de los medios más seguros para viajar. Y ojo, doctora, que tampoco esto, por allí no se va a dar cuenta la persona que la está padeciendo directamente. Tiene que tener mucha atención los familiares, el entorno. Por supuesto, sí. A veces la persona que lo padece se puede dar cuenta de que no está percibiendo bien determinadas situaciones de su vida, pero a veces no. A veces los que estamos alrededor de la persona somos los que podemos observar los comportamientos. Entonces, doctora, ir a un profesional. Fundamental, buscar un buen diagnóstico y a partir de ahí abordar un tratamiento adecuado para llegar a una posibilidad de cura. ¿Se cura? Se cura, sí. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marcela.